Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum prometió abrir los expedientes del Fobaproa, según ella para mostrarse transparente, pero no nos dejemos engañar, esto es puro circo. Quiere distraernos de los estrepitosos fracasos de la Cuarta Transformación, un movimiento que juró cambiar México y nomás nos dejó deudas, promesas rotas y proyectos inútiles. Sí, es cierto que el Fobaproa fue una deuda grandísima, pero sirvió para estabilizar la economía y proteger los ahorros de los mexicanos en la crisis del 94. Ahora, la deuda de la 4T es 8 veces mayor. ¿Y para qué? Para financiar caprichos que no sirven. Sheinbaum nos va a decir que el Fobaproa benefició a los ricos, pero fueron los mexicanos de a pie quienes salvaron su dinero. Acusará a Cedillo por la devaluación del 94, mientras ella sostiene un peso inflado artificialmente para tapar el desastre económico de su gobierno. Esto no es ninguna justicia, es una cortina de humo. La 4T con AMLO y ahora Claudia no tiene un solo logro que valga la pena. Es una lista interminable de proyectos caros, mal planeados y con un tufo a Noroña y corrupción que solamente benefician a unos mientras el pueblo paga la factura. Desde el AIFA hasta la vacuna patria, desde la rifa del avión a la deuda descontrolada, todo ha sido un fiasco. Hoy vamos a exhibir estos fracasos mostrando cómo este gobierno traiciona al pueblo y protege a los mismos de siempre. Una élite que vive del erario a costillas de nuestra dignidad. Acompáñenme a conocer la neta detrás de esta supuesta transformación. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles nos lo vendieron como la solución a los problemas de la aviación en México, pero es un pueblo fantasma que costó 90,000 millones de pesos. Inaugurado en el 2022 prometía 100 vuelos diarios para fin de año. En 2023 apenas manejó 22,799 pasajeros en su mejor día, mientras que el aeropuerto de la Ciudad de México mueve 90,000. En 2024 reportó 625,000 pasajeros, una miseria frente a los millones del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y por qué? Pues porque está lejísimos de la Ciudad de México, es incómodo para los viajeros y las aerolíneas lo evitan por la falta de demanda. Aeroméxico se vio obligado a cancelar rutas como la de Villahermosa porque no había pasaje. El gobierno, en lugar de aceptar el fracaso, recortó un 30% las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México para obligar a la gente a utilizar el AIFA, poniendo en riesgo la seguridad y la economía de los ciudadanos. Las proyecciones dicen que solamente va a recuperar el 15% de su inversión para el 2032, lo que representa un hoyo financiero. La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en su construcción, con contratos opacos que apestan a corrupción y a Noroña otra vez. Esto no es un aeropuerto para el pueblo, es un monumento al ego de Andrés Manuel López Obrador que nos cuesta carísimo mientras las verdaderas necesidades de aviación se ignoran. La 4T dice que trabaja para nosotros, pero ¿quién se beneficia de un aeropuerto que está vacío? El Tren Maya, un proyecto de 500,000 millones de pesos. Nos lo pintaron como el gran impulso para el turismo y la economía del sureste, pero es un desastre ecológico y financiero. Cubre 1,554 kilómetros en 5 estados, pero es lento, es caro y viaja casi vacío. Los turistas prefieren camiones más baratos y rápidos, y los viajeros internacionales pues simplemente no han llegado. El costo se duplicó respecto a las estimaciones iniciales y opera con pérdidas. La Auditoría Superior de la Federación señaló sobrecostos y opacidad en los contratos, con rumores de moches a constructoras que son cercanas al gobierno. El daño ambiental también es brutal, millones de árboles talados, selvas y cenotes afectados y comunidades indígenas desplazadas sin consulta. En el 2024 el tren transportó solamente un 10% de los pasajeros proyectados, 10%. Y las tarifas altas lo hacen inaccesible para las personas locales. Esto no es el tren del pueblo, esto es otro capricho de la Cuarta Transformación que enriquece a contratistas mientras el sureste sigue sin un desarrollo real. La transformación que nos prometieron es pura devastación. La refinería Dos Bocas en Tabasco iba a ser el orgullo energético de México, prometiendo autosuficiencia en combustibles. Costó 340,000 millones de pesos, el triple de lo planeado originalmente. Y aún no puede producir una sola gota de gasolina comercial. Inaugurado 11 veces después de 2022, enfrenta retrasos por la mala planeación y la tecnología obsoleta. En 2024 todavía siguen pruebas con reportes de fugas y fallas técnicas. La Auditoría Superior encontró irregularidades en el 75% de los contratos, sugiriendo desvíos de recursos. 2025 y sigue igual, sin funcionar.
Mientras tanto, México importa el 60% de su gasolina y los precios del combustible simplemente no bajan. Dos Bocas era para el pueblo, pero solamente enriquecido a contratistas ligados al gobierno. Comparada con refinerías modernas, la capacidad es mínima y su rentabilidad es, cuando mucho, dudosa. Este elefante blanco es otro ejemplo de la 4T. Promesas grandes, resultados nulos y un pueblo que paga las consecuencias de la ineptitud y la corrupción gubernamental. El Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, prometió atención médica gratuita y universal para todos, pero dejó a millones sin cobertura. Lanzado en el 2020 para reemplazar al Seguro Popular, nunca tuvo presupuesto claro, ni siquiera una infraestructura. En 2022 atendía solamente el 20% de la población sin seguridad social y los hospitales reportaban desabasto de medicinas en un 40%. Pacientes con cáncer y diabetes se quedaron sin tratamientos y las clínicas rurales estaban en el abandono total. La Auditoría Superior señaló subejercicios y desvíos en el presupuesto, mientras el gobierno presumía un sistema de primer mundo, como el de Dinamarca, decía Andrés Manuel. Para 2023, el INSABI fue desmantelado por su propio fracaso, reemplazado por el IMSS Bienestar, que heredó los mismos problemas. La 4T juró cuidar la salud del pueblo, pero dejó a los más vulnerables sin atención. Este, este no es un sistema de salud, es una burla al dolor de los mexicanos, aquellos que necesitan ayuda realmente. Hablemos de Gas Bienestar, una empresa que iba a bajar los precios del gas LP para las familias mexicanas. Anunciado en 2021, prometía tanques baratos y distribución eficiente, pero en 2024 cubre menos del 5% del mercado en las pocas ciudades donde opera, normalmente en el centro del país. Los precios que tiene no son competitivos y la distribución es un desastre. Filas eternas, tanques de mala calidad y reportes de fugas por todos lados. El proyecto costó 10,000 millones de pesos, pero no ha aliviado el bolsillo de ningún mexicano. Mientras tanto, las empresas privadas siguen dominando y el precio del gas LP ha subido un 20% desde 2021. Para nada es queja, ¿eh? La Auditoría Superior encontró irregularidades en la compra de tanques y vehículos con sospechas de corrupción. Gas Bienestar es otro cuento populista de la 4T. Una promesa que se quedó en buenas intenciones, dejando a las familias con los mismos gastos y menos confianza en un gobierno que simplemente no cumple. La megafarmacia anunciada en el año 2023 iba a resolver el desabasto de medicinas en México. Un almacén central en Huehuetoca que surtiría al país en 24 horas. Suena muy bonito, pero es un fiasco total. En el 2024 solamente ha surtido el 2% de las recetas solicitadas y el desabasto en hospitales públicos sigue en un 35%. Los medicamentos caducan en bodegas por pésima logística y el call center para pedidos es un caos completamente. El proyecto costó 3,000 millones de pesos, pero no hay infraestructura para distribuir a zonas rurales. La Auditoría Superior señaló opacidad en la compra de medicinas con contratos que simplemente favorecen empresas cercanas otra vez a la gente del gobierno, mientras pacientes con enfermedades crónicas siguen sin tratamiento. La megafarmacia no es una solución, es un parche muy mal puesto que no cura el sistema de salud roto de la 4T. Es otra mentira que estas personas nos venden mientras el pueblo te está sufriendo. Ahora, vayamos con Litio Mex, que era una empresa que iba a convertir a México en una potencia mundial de litio, con una empresa estatal explotando este oro blanco. Anunciado en 2022, prometía miles de empleos y millones en ingresos, pero en 2025 no ha extraído un solo gramo. Las reservas en Sonora son de baja calidad y el gobierno pues simplemente no tiene la tecnología ni la experiencia para explotarlas. El costo inicial de 5,000 millones de pesos se ha triplicado y no hay resultados. Empresas privadas como Bacanora Lithium, que sí sabían del negocio, fueron expulsadas por la 4T, dejando el proyecto en manos de burócratas sin preparación. Mientras, países como Chile, y Australia dominan el mercado. Lithium X es un sueño guajiro que no beneficia al pueblo, solamente aquellos que se embolsan el presupuesto. Es otro fracaso de la cuarta transformación que nos quieren vender como si fueran espejitos mientras el futuro energético de México se escapa. El tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ese iba a competir con el Canal de Panamá, ¿se acuerdan? Conectando el Pacífico con el Atlántico. Costó 150,000 millones de pesos, pero en el 2025 apenas opera el 10% de su capacidad. Los puertos que están en Coatzacoalcos y Salina Cruz no están modernizados. Hay corrupción y las empresas internacionales simplemente no confían en la infraestructura. El tren mueve una carga mínima y los empleos prometidos no han llegado por ningún lado. Otra vez, la Auditoría Superior de la Federación encontró sobrecostos y contratos opacos, mientras el proyecto se retrasa cada vez más por conflictos con comunidades locales.
Este no es el gran corredor comercial que nos vendieron, es otro elefante blanco que beneficia solamente a unos pocos contratistas, mientras el istmo de Tehuantepec sigue en el abandono. La 4T habla de soberanía, pero no puede ni siquiera mover un tren. Es una promesa más que se queda en el aire, otro capricho de Andrés. Ahora, vayamos con Mexicana de Aviación, que resucitó en el 2023 como si fuera la aerolínea del pueblo, pero esto es un chiste muy caro. Costó 10,000 millones de pesos, pero solamente opera 7 aviones y cubre 14 destinos con vuelos casi vacíos. En 2024 transportó menos de 100,000 pasajeros, mientras que Aeroméxico mueve millones. Los boletos no son baratos y la flota rentada es vieja y poco confiable. La Auditoría Superior señaló irregularidades otra vez en la compra de servicios y la aerolínea pierde dinero a diario. No compite con las grandes. ¿Y los mexicanos? Los mexicanos seguimos pagando boletos caros. Mexicana es pura nostalgia muy mal ejecutada. Un capricho más de la cuarta transformación que no despega, mientras el presupuesto se nos está esfumando. En lugar de conectar al pueblo, este proyecto nos desconecta de la realidad. El IMSS Bienestar, aquella institución que prometió llevar salud de calidad a los más pobres reemplazando al INSABI, pero en 2025 es más de lo mismo. Clínicas sin equipo médico, sin insumos y desabasto de medicamentos en un 30-40%. Solamente cubre a 15 millones de personas, lejos de los 50 millones prometidos. Los hospitales transferidos al programa están completamente en ruinas y los pacientes siguen sin atención digna. El presupuesto de 200,000 millones de pesos se ha diluido completamente en contratos opacos y subejercicios. Otra vez, la 4T habla de un sistema como el de Dinamarca, pero nos da un servicio de tercera. IMSS Bienestar no es ninguna transformación, es un maquillaje del abandono histórico a la salud pública. Los más necesitados siguen pagando el precio de un gobierno que simplemente no cumple con sus promesas. Y las universidades del bienestar, las Benito Juárez, aquellas que prometían educación gratuita para los jóvenes marginados, pero de los 200 planteles planeados, solamente 140 operan, muchos en casas rentadas o instalaciones improvisadas. En 2024 atendieron a menos de 50,000 estudiantes, una fracción de lo que habían prometido. La mayoría de las carreras ni siquiera están acreditadas y los egresados pues no encuentran trabajo por la falta de reconocimiento. El presupuesto aquel de 20,000 millones de pesos se ha gastado en sedes que no tienen laboratorios, no tienen bibliotecas siquiera. La Auditoría Superior otra vez señaló desvíos y falta de planeación. Estas no son universidades, son cascarones que engañan a los jóvenes con promesas vacías, mientras que la educación pública se cae a pedazos literalmente por el país. La 4T no educa, solamente está simulando, y esto va a dejar una generación sin futuro. La vacuna patria, que iba a ser el orgullo científico de México, una vacuna contra el COVID-19 desarrollada en casa, anunciada en 2021, prometía estar lista en el 2022 para mostrar la soberanía sanitaria de la cuarta transformación, pero en 2025 no existe. Los ensayos clínicos se retrasaron por falta de presupuesto y coordinación. El costo estimado de 2,000 millones de pesos se gastó en investigaciones incompletas y el proyecto fue completamente abandonado en silencio. Mientras tanto, México dependía de vacunas extranjeras. El gobierno presumía avances que nunca llegaron. La Auditoría Superior de la Federación señaló opacidad en el manejo de fondos. Otra vez, más robos. Con estos contratos que hicieron a laboratorios sin experiencia, la vacuna patria no solamente fue un fracaso científico, fue otra burla a los mexicanos que esperaban una solución nacional. La 4T prefirió el show mediático a invertir en ciencia. Ciencia de verdad. Y la rifa del avión presidencial, que fue una de las ocurrencias más absurdas de Andrés Manuel. Anunciada en el 2020, prometía vender el Boeing 787 para financiar la salud pública, pero ¿se acuerdan que el avión no se vendió, sino que se rifó su valor en boletos? Costó 500,000 millones de pesos, no, 500 millones de pesos organizarla, y los 2,000 millones de pesos recaudados apenas cubrieron el mantenimiento del avión, que terminó por entregarse, no por venderse, a otro país para su disfrute. Los premios se entregaron con opacidad y muchos ganadores reportaron problemas tan solo para recibir su dinero. La Auditoría Superior otra vez señaló irregularidades en la gestión de fondos. Mientras el avión sigue esperando gastos de almacenamiento, tenemos que pagarlo, sigue siendo nuestro. La rifa no ayudó a los hospitales ni resolvió nada. Fue puro espectáculo para distraer al pueblo. La 4T nos vendió un sorteo como solución, pero solamente nos dejó más deudas y un avión que, pues bueno, está en un país que nadie sabe quién es, ¿no? En el 2019, AMLO lanzó una estrategia contra el huachicol, cerrando ductos y comprando 600 pipas para distribuir combustible. Gastaron 8,000 millones de pesos, pero el plan fue completamente un desastre. Las pipas no tenían capacidad para surtir el país. Y esto
obviamente causó el desabasto masivo y filas interminables en gasolineras. En el 2024 muchas están abandonadas o subutilizadas y el huachicol sigue rampante, con pérdidas de más de 20,000 millones de pesos anuales para Pemex. La Auditoría Superior de la Federación señaló sobrecostos en la compra de pipas y la falta de planeación. La estrategia jamás redujo el robo de combustible, solamente enriqueció a proveedores y generó caos. La cuarta transformación presumió mano dura, pero dejó a los mexicanos sin gasolina y a los delincuentes pues, igual de fuertes. Este no fue un golpe al crimen, fue un golpe al pueblo. Otra vez. ¿Recuerdan aquello de la descentralización de las secretarías? Esta otra promesa estrella de Andrés Manuel, eso de mudar las oficinas federales a los estados para desconcentrar el poder. Esto lo anunció en 2018, costó 10,000 millones de pesos en mudanzas y nuevas sedes, pero en 2025 solamente el 10% de las secretarías se ha movido. Y muchas de ellas todavía operan a medias. La Secretaría de Cultura en Tlaxcala o la de Salud en Guerrero enfrentan la falta de infraestructura y personal renuente a reubicarse. El plan generó un caos administrativo, retrasos en trámites y despidos de empleados que no podían mudarse. La Auditoría Superior señaló subejercicios nuevamente y contratos opacos otra vez en la construcción de las sedes. La descentralización no impulsó el desarrollo regional, solamente desorganizó al gobierno y desperdició recursos. La cuarta transformación habló de federalismo, pero nos dio una burocracia y pretextos. Andrés Manuel prometió no contratar deuda, asegurando que la 4T sería austera y eficiente, pero la realidad es otra. Desde 2018 la deuda pública creció un 30%, superando, ¿qué? 40%, 50%, superando los 17 billones de pesos en 2024. Los proyectos fallidos como el AIFA, el Tren Maya, Dos Bocas se financiaron con deuda externa e interna, hipotecando el futuro de México. Los intereses anuales consumen el 15% del presupuesto federal, quitando obviamente recursos a salud y educación. La Auditoría Superior nuevamente señaló opacidad en el manejo de los préstamos con contratos que benefician a bancos extranjeros. Mientras, el crecimiento económico es casi nulo y la pobreza definitivamente no baja. La 4T dijo que no iba a endeudar el país, pero nos dejó una deuda 8 veces mayor que el FOBAPROA, sin resultado alguno que la justifique. Este no es un gobierno austero, es uno que gasta mal y nos está endeudando a todos. Hoy hemos destapado la verdad. La cuarta transformación es realmente un fraude. Desde el AIFA hasta la deuda desbocada, cada proyecto es un monumento al despilfarro, a la corrupción, a la ineptitud. El Tren Maya, Dos Bocas, Insabi, Gas Bienestar, la megafarmacia, Litio Mex, el Tren Interoceánico, Mexicana de Aviación, IMSS Bienestar, las universidades del bienestar, la vacuna patria, la rifa del avión, las pipas contra el huachicol, la descentralización y la deuda. Todos ellos son fracasos que costaron billones de pesos y no le sirven al pueblo. Claudia Sheinbaum usa el FOBAPROA para distraernos, pero no puede ocultar el desastre. La 4T no es del pueblo, es de los mismos de siempre. Una élite que vive del erario mientras los mexicanos pagamos sus caprichos. La pobreza no baja, la inseguridad mata y el futuro está realmente hipotecado. Este gobierno no transforma, solamente destruye. Insisto, no todo está perdido. La solución está en nosotros, exigir cuentas, rechazar las mentiras y construir un México donde los recursos se usen para el bien común, no para proyectos fallidos. No dejemos que nos sigan viendo la cara. La verdadera transformación empieza cuando el pueblo despierta. Hagámoslo todos juntos. Hermanos mexicanos, hoy me dirijo a ustedes con un nudo en el corazón. Las calles de nuestro país, que deberían vibrar con el clamor de la justicia, permanecen en un silencio inquietante. Mientras México enfrenta una crisis de corrupción, polarización y retrocesos democráticos, la mayoría de nosotros observamos tranquilamente desde la distancia, limitando nuestra indignación a las redes sociales o resignándonos a la pasividad. Este video busca responder una pregunta dolorosa: ¿por qué no salimos a manifestarnos? Pero más allá de analizar, es un llamado a despertar. Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum han prometido transformación, pero sus proyectos han dejado un rastro de fracasos que amenaza nuestro futuro. Desde el desfalco de recursos hasta el adoctrinamiento en las escuelas, la ciudadanía parece atrapada entre el desencanto y el miedo. Sin embargo, la historia nos enseña que el cambio nace en las calles, en la unión de voces que se niegan a callar.
Hoy los invito a reflexionar, a cuestionar y sobre todo a actuar. El 8 de mayo frente a Palacio Nacional y el 1 de junio en el Domingo Negro tenemos la oportunidad de alzar nuestras voces. Despertemos México y recuperemos nuestro destino. En México, las manifestaciones han sido el latido de nuestra lucha por la justicia, desde el movimiento de 1968 hasta las marchas por Ayotzinapa. Siempre las calles han sido el escenario donde el pueblo exige cambios. Sin embargo, en los últimos años la participación ha caído y ha caído drásticamente. Marchas que antes reunían a decenas de miles ahora apenas convocan a cientos. Este fenómeno no se explica solo por apatía. El desencanto juega un papel crucial. Muchos ciudadanos sienten que las protestas son cooptadas por partidos o reprimidas incluso por el gobierno. Por ejemplo, en 2024, las vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional durante la Marcha por la Democracia simbolizaron una barrera física y emocional entre el pueblo y el poder. Además, la narrativa oficial que tacha a los manifestantes de fifís o conservadores desanima a quienes temen ser estigmatizados. Los fracasos de AMLO, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que costó 331 millones de pesos, o la opacidad del Tren Maya han generado indignación, pero no han logrado movilizar masivamente. Esta baja participación refleja una sociedad que está cansada, pero también a una que aún no encuentra el camino para canalizar su frustración en una acción colectiva. Es hora de que rompamos ese silencio. En contraste con las calles vacías, las redes sociales arden de indignación. Cada día, miles de mexicanos publican tweets, comparten memes y denuncian los fracasos del gobierno, desde la inseguridad hasta el colapso del sistema de salud. Este activismo digital es valioso. Hashtags como aquel de justicia para Ayotzinapa o no a la reforma judicial han amplificado las causas que son importantes. Sin embargo, esta furia rara vez se traduce en acción concreta. Nos hemos acostumbrado a creer que un me gusta o un retweet es más que suficiente, pero el cambio real requiere sacrificio y presencia física. La gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, marcada por el colapso de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertos, o simplemente su manejo errático de la pandemia, generó críticas masivas en línea, pero no protestas masivas en las calles. Este contraste revela una trampa. Las redes nos dan la ilusión de lucha sin el esfuerzo de organizarnos. La cuarta ola del feminismo nos muestra el camino, combinando hashtags como el de Ni Una Menos con marchas masivas. Necesitamos llevar nuestra indignación más allá de la pantalla, transformar los clics en pasos y los tweets en pancartas. Solamente así haremos temblar al poder. El desencanto es obviamente una de las principales razones por las que las calles están vacías. Los mexicanos hemos visto cómo movimientos genuinos son manipulados por intereses políticos. En Sinaloa, por ejemplo, una protesta ciudadana contra la inseguridad fue infiltrada por el PRI, lo que desanimó a los participantes. Este tipo de experiencias, sí, siembra desconfianza, haciendo que muchos prefieran quedarse en casa antes que ser utilizados. Además, la represión gubernamental refuerza el miedo. Durante el sexenio de AMLO, las protestas han enfrentado gas lacrimógeno, detenciones arbitrarias y vallas metálicas como las que rodearon Palacio Nacional en 2024. Los fracasos de AMLO, como el desvío de 500 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, han indignado a la población. Pero la falta de líderes confiables y la polarización dificultan la organización. Claudia Sheinbaum, por su parte, ha enfrentado críticas por su indiferencia ante las protestas feministas en la Ciudad de México, donde las manifestantes fueron reprimidas en lugar de ser escuchadas. Este entorno de desconfianza y represión nos ha paralizado a los ciudadanos, pero no podemos permitir que el miedo nos esté venciendo. Es momento de reconstruir la confianza y salir a las calles con un propósito en común. A pesar de todos estos obstáculos, hay luces de esperanza que nos convocan a actuar. El próximo 8 de mayo se ha llamado a una manifestación frente a Palacio Nacional para exigir transparencia, justicia y un alto a la inseguridad. Esta protesta no pertenece a un partido ni a una élite, sino al pueblo mexicano que está harto de promesas rotas y vacías. Es una oportunidad para alzar la voz contra los fracasos de Andrés Manuel y de Claudia, como el Tren Maya, que ha costado más de 500 mil millones de pesos con retrasos y daños ambientales, o la refinería de Dos Bocas, que supera los 17 mil millones de dólares en costos sin estar plenamente operativa, es más, ni siquiera está operativa. También es un momento para cuestionar la continuidad de estas políticas bajo Claudia Sheinbaum, cuya gestión en la Ciudad de México
dejó un sistema de transporte público en crisis. El 8 de mayo, frente a Palacio Nacional, podemos demostrar que no estamos dormidos, que nuestra indignación es más fuerte que las vallas metálicas. Lleven sus pancartas, sus banderas, sus cacerolas y su amor por México. Esta manifestación es un primer paso para recuperar el espacio público y recordar al gobierno que el poder verdadero reside en el pueblo. Otra fecha crucial es el día 1 de junio, cuando se llevará a cabo una marcha nacional bajo el hashtag Domingo Negro en referencia al fin de la justicia, como la conocemos actualmente en México. Esta movilización busca visibilizar el rechazo a las reformas que amenazan la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares de nuestra democracia. El gobierno de Andrés Manuel ha impulsado cambios que concentran el poder, como la elección popular de jueces, que hay muchos expertos advierten podría politizar la justicia. De hecho, la está politizando. Claudia Sheinbaum, como aliada de estas reformas, ha defendido esta agenda sin cuestionar sus riesgos. La marcha del día 1 de junio es mucho más que una protesta, es un símbolo de resistencia contra la erosión de nuestras instituciones. En cada ciudad, en cada plaza, los mexicanos podemos unirnos para decir basta a los fracasos gubernamentales, como la inseguridad que ha dejado más de 180,000 homicidios en el sexenio pasado, o el colapso del sistema educativo. El Domingo Negro es una invitación a vestir de negro, a vestir con nuestras mejores ropas, a marchar con dignidad y a mostrar que México no aceptará imposiciones. Organicen en sus comunidades, convoquen a sus vecinos, hagan que el 1 de junio sea un día histórico de resistencia pacífica. Mientras las calles permanecen silenciosas, México sufre un desfalco continuo que nos roba el futuro. La corrupción y el mal manejo de recursos han marcado el sexenio de AMLO. Proyectos como el Tren Maya, con un costo inflado de más de 500,000 millones de pesos, o simplemente el aeropuerto Felipe Ángeles, que no cumple ni siquiera con estándares internacionales, son ejemplos de despilfarro. La cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que costó 331,000 millones de pesos, es otro golpe al erario. Claudia Sheinbaum, por su parte, dejó una Ciudad de México con deudas y obras inconclusas, como el cablebús, que no resolvió los problemas de movilidad. A pesar de estas cifras escandalosas, la ciudadanía permanece pasiva, aceptando el desfalco como parte de la realidad mexicana. Esta resignación es peligrosa. Cada peso robado es un hospital sin medicinas, una escuela sin recursos, un sueño roto para nuestros hijos. La falta de protestas masivas permite que la opacidad continúe. No podemos seguir siendo espectadores de este saqueo. Es hora de salir a las calles, de exigir rendición de cuentas y de recordar que los recursos públicos son nuestros, provienen de nosotros, no son de los gobernantes. Otro ejemplo de nuestra inacción es la nueva escuela mexicana, un proyecto educativo que ha generado controversia por su enfoque ideológico. Los libros de texto gratuitos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel han sido criticados por exaltar figuras políticas actuales, distorsionar la historia y minimizar el pensamiento crítico. Este adoctrinamiento busca moldear la mente de nuestros niños, pero la respuesta ciudadana ha sido tibia, cuando mucho. Algunas protestas, como las de padres en Chihuahua, han denunciado estos contenidos, pero no han logrado una movilización nacional. Claudia Sheinbaum, como defensora de la 4T, ha apoyado a la nueva escuela mexicana sin cuestionar sus fallas, ignorando las voces de maestros y de familias. La pasividad ante este proyecto es alarmante. La educación es la base de nuestro futuro, y permitir que se convierta en una herramienta de propaganda es un error que pagaremos carísimo los mexicanos. Los fracasos educativos de este gobierno, como la falta de inversión en infraestructura escolar, definitivamente agravan el problema, y nosotros no podemos quedarnos callados mientras se juega con la mente de las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Es hora de salir a las calles, de defender la educación libre y de exigir un sistema que forme ciudadanos críticos, no seguidores ciegos. El discurso oficial de AMLO y de Claudia ha convertido al neoliberalismo en el chivo expiatorio de todos los males de México. Esta narrativa repetida sin matices ignora que políticas neoliberales trajeron avances, como la apertura comercial que impulsó exportaciones, o la estabilidad macroeconómica de los años 90 y en principios de los 2000. Los ataques infundados al neoliberalismo polarizan a la sociedad, desviando la atención de problemas reales como la corrupción o la inseguridad, que definitivamente han empeorado bajo este gobierno. Por ejemplo, el desmantelamiento de instituciones como el Seguro Popular, en nombre de combatir el neoliberalismo, dejó a millones sin acceso a la salud. Claudia Sheinbaum ha seguido esta línea, criticando el pasado sin ofrecer una sola solución que sea efectiva,
como hemos visto en su gestión de la pandemia en la Ciudad de México, donde la falta de coordinación costó vidas. Esta retórica fomenta la pasividad al presentar un enemigo abstracto que no requiere acción concreta para combatirlo. En lugar de culpar al pasado, necesitamos exigir resultados al presente. La ciudadanía debe rechazar estas narrativas divisivas y debe de salir a las calles para demandar políticas basadas en hechos, en ciencia, no en discursos populistas e ideologías. México merece un debate honesto, no una guerra contra fantasmas. La narrativa esta de los blancos barbados y de ojos azules usada por Morena y sus oficialistas para desacreditar a los críticos es un recurso populista que termina otra vez por dividir a los mexicanos. Esta frase, que evoca una supuesta élite extranjera o privilegiada, busca deslegitimar cualquier opción tachándola de antipatriótica. Sin embargo, esta retórica no solamente es falsa, sino que fomenta la pasividad al hacer que muchas personas sientan que su voz no importa si no encajan en el relato oficial. Claudia Sheinbaum ha reforzado esta polarización, ignorando las críticas legítimas a su gestión, como el abandono de las víctimas de la línea 12. Los fracasos de ambos líderes, desde la crisis de seguridad hasta el colapso económico, nos afectan a todos, sin importar el color de piel o el origen. Esta división artificial nos debilita como nación, alejándonos de la unidad necesaria para enfrentar los retos. La resistencia debe rechazar estas narrativas y abrazar la diversidad de México. Salir a las calles el 8 de mayo y el 1 de junio es una forma de demostrar que somos un solo pueblo, unido por el amor a nuestra patria y el deseo de un futuro mejor. La historia de México está escrita con la tinta de la resistencia. Desde la independencia hasta el movimiento zapatista, todas estas protestas han transformado nuestra nación. Hoy, frente a los fracasos de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum, necesitamos una resistencia civil activa y pacífica, una que despierte a la ciudadanía. Los errores de este gobierno, como la militarización del país o la opacidad en el manejo de la pandemia, exigen una respuesta colectiva. No se trata de violencia, sino de presencia. Ocupar las plazas, alzar pancartas y exigir justicia. La represión de protestas como las feministas en la Ciudad de México, bajo Claudia Sheinbaum, no debe intimidarnos jamás. Cada marcha es un recordatorio de que el poder reside en el pueblo. La manifestación del 8 de mayo y la marcha del día 1 de junio son oportunidades para organizarnos, para mostrar que no aceptaremos más mentiras ni retrocesos en cada ciudad, en cada comunidad. Nosotros podemos construir redes de resistencia que fortalezcan nuestra democracia. La pasividad nos ha costado carísima. Ahora es momento de actuar con valentía y unidad. Que nuestras voces resuenen en las calles, recordando al gobierno que México no se rinde jamás. Mexicanos, el silencio no es una opción. La pasividad ha permitido el desfalco, el adoctrinamiento y la polarización entre nosotros. Los fracasos de AMLO, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, y los de Sheinbaum con el colapso del metro y la crisis de seguridad en el país, nos han robado el presente y están amenazando fuertemente nuestro futuro. Pero aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Yo los invito a todos ustedes a unirse a la manifestación de este 8 de mayo frente a Palacio Nacional, a alzar la voz en la marcha del 1 de junio bajo el Domingo Negro y a organizar marchas en sus ciudades el día de las elecciones judiciales. Que cada plaza del país se llene de ciudadanos que exigen transparencia, que exigen justicia, que exigen democracia. Únanse todos ustedes a la resistencia civil activa y pacífica, porque México no se salvará desde un teclado, sino desde las calles. Lleven su indignación, su esperanza y su amor por México. El 1 de junio vistamos nuestras mejores ropas y hagamos historia. No permitamos que el miedo o el desencanto nos detengan. Despertemos, México. Salgamos a las calles y luchemos por un país digno, justo, libre. El futuro es nuestro, sí, pero tenemos que luchar por él.